Chicos, buenos días, ¿cómo están? Entonces aquí traté de hacerles un video como muy rápido, ¿sí? Con la cámara de mi celular para que pues ustedes puedan ver el tema y asimismo puedan realizar la evaluación rápidamente, ¿listo? Entonces, como les comentaba hace un momento, resulta que el tema que debemos ver el día de hoy son los principales problemas económicos. ¿Qué pasa con ellos, chicos? Resulta que les había comentado hace un momento que me parece importante saber cuál es la postura de diferentes autores economistas frente a los diferentes o las diferentes variaciones de los ciclos económicos. Bueno, ¿qué pasa con ello? Resulta que tenemos aquí a Miguel Ángel Galindo. ¿Qué pasa con Miguel Ángel? Resulta que Miguel Ángel es español y se dedica a la economía de la macro y la microeconomía. ¿Listo? Él siempre nos está diciendo que los ciclos económicos son las variaciones o se dan por las variaciones entre la oferta y la demanda. Él nos está diciendo que claramente, como les alcancé a mostrar ahorita en la imagen de los ciclos económicos, ¿sí? Los ciclos económicos nunca son estáticos, nunca se pueden quedar o nunca se quedan en un solo sitio al pasar los meses y pues en el momento en que la economía de un país pues es activa, ¿listo? Él nos está diciendo que estas diferentes fluctuaciones, que el auge, que la depresión, ¿sí? Que la recesión en un ciclo económico siempre está variando por la oferta y la demanda en ese momento, ¿listo? Pasemos acá, que nos dice Gustavo Hernández Mangonés. Gustavo Hernández Mangonés, chicos, es un docente universitario colombiano. ¿Listo? El tipo es colombiano, no se les pase ese dato. Resulta que él nos está diciendo entonces que sí, que el ciclo económico consiste siempre en las fluctuaciones recurrentes. Eso quiere decir que si por ejemplo, en mitad de año de junio a diciembre, la actividad económica en Colombia se activa mucho más, ¿sí? Está mucho más activa, se mueve más. Eso es una fluctuación recurrente. Resulta que en la economía de enero, febrero y marzo, generalmente es la economía en un sector educativo, ¿listo? Que es la que más se mueve. Eso quiere decir que nos está diciendo que sí, que los ciclos económicos sufren un cambio económico dependiendo la economía mensual, la economía de cada periodo anualmente. ¿Listo? Claros hasta ahí. Deben tener muy presente que esas fluctuaciones que yo estoy generando, por ejemplo, ahorita en este año, siempre se van a ver afectadas las próximas economías a futuro. ¿Listo? Por ejemplo, esto que está pasando en la cuarentena, ustedes saben que la economía ha decaído en muchos aspectos, ¿no? En muchas actividades económicas, pues han decaído en muchos sectores. Esto, para poder salir como de esa pequeña crisis económica, pues necesita una reactivación, no solamente ahorita, sino a un futuro. Bueno, paso acá. Chan, chan. Bueno, Gregory. Resulta que Gregory también es un docente universitario, también se dedica a la economía, a la macroeconomía sobre todo, y la microeconomía, pero es un docente estadounidense. ¿Listo? ¿Qué pasa con él? Resulta que él nos dice que sí, que las expresiones económicas pueden estar variando, pero que esa expresión de los ciclos económicos en donde nosotros damos cuenta qué es un auge, cuál es la depresión, cuál es la recuperación, ¿sí? Siempre es engañosa. Bueno, ¿por qué? Porque una cosa es lo que nos dicen los mandatarios, una cosa es lo que nos dicen los grandes empresarios y otra cosa es realmente lo que pasa en la realidad colombiana. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. El año pasado, por ejemplo, se dice que Colombia
tuvo una economía en todo el transcurso del año bastante baja, ¿sí? ¿Qué pasa con ello? Entonces ahí es donde damos cuenta que si fue una economía bastante baja, resulta que los gastos en diciembre fueron igual que el resto de los años pasados, ¿sí? Es ahí donde podemos denotar si realmente ese ciclo económico nos está engañando o no. Si las personas no tuviesen o no tuvieron una gran rentabilidad en el transcurso del año, ¿cómo pudieron gastar? ¿Sí? Quiero que nos preguntemos esa pequeña parte. ¿Listo, chicos? Ahora, es claro que la economía nunca regular. ¿Listo? Pasemos acá. Como la economía nunca regular, chicos, necesito que tengan presente que por ende, pues no se puede predecir. Yo no puedo predecir es que la economía para dentro de 2 años en Colombia va a aumentar un 6%, un 7%, ¿sí? A lo que está ahorita. ¿Mm? Porque la economía no se puede predecir. ¿Listo? Básicamente, con eso podemos deducir que los dos primeros autores nos están diciendo que sí, que la economía siempre depende de la oferta y la demanda. Y el tercer autor nos está diciendo que no, que eso es mentira. ¿Listo? Acá, los diferentes ciclos económicos, chicos. Resulta que nos están comentando que sí, que los ciclos económicos sí son fluctuaciones, sí depende de la oferta y la demanda, sí depende de las diferentes crisis y sí depende de la época del año en el que estamos situados. ¿Listo? Resulta que cada época del año pues tiene una caracterización diferente, ¿sí? Esa caracterización diferente va a hacer que la economía expanda o que la economía se reduzca. Voy a ponerles otro ejemplo. Resulta que cuando empezó o inició la cuarentena, ustedes me imagino que recuerdan que toda la gran mayoría de las personas salieron de sus casas y empezaron a hacer gran cantidad de mercados y mercados y mercados y mercados, ¿sí? ¿Qué pasó con esto? Tanto que los supermercados como a gran escala tuvieron que verse en la obligación de que solamente entraba una persona pues a mercar, una persona por familia y no podía sacar o comprar más de 3 productos. ¿Listo? Por esto mismo, por esa expansión tan grande que se dio en la economía. ¿Qué pasa con eso? Pues que eso va a hacer que se expanda o que no se expanda la producción en los diferentes sectores productivos del país. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, volvemos a denotar que los ciclos económicos sí son variables. ¿Listo? Son variables en el sentido en que depende del ingreso de la economía, ¿sí? De la economía, pues, de la población, ¿sí? Depende de la producción, depende de la cantidad de empleabilidad, de los precios. Al ejemplo que iba ahorita con lo que inició en la cuarentena, que muchos empezaron a comprar, los precios empezaron a elevarse, ¿sí? Los precios en todos los productos de la canasta familiar empezaron a elevarse. Si ustedes acompañan, por ejemplo, ahorita a sus papás o les preguntan, ustedes pueden denotar que los productos, el precio de los productos se volvieron a regular, ¿sí? No se puede mantener ese mismo precio todo el año. ¿Por qué? Pues porque no hay quien los compre. ¿Listo? Claros todos hasta ahí. Chicos, entonces, continuando aquí con nuestro tema, les recuerdo, estos ciclos económicos pues tienen diferentes formas en las que yo las puedo identificar, ¿no? Pues porque tienen diferentes características. ¿Qué pasa con ello? Yo las puedo caracterizar o las puedo clasificar en las fases expansivas o en las fases recesivas. Por ejemplo, la fase de recesión es cuando la economía está en su mejor punto, en su mejor momento, que se llama auge, que es cuando el puntico está mucho más arriba y empieza a tener una caída, empieza a tener una decadencia económica, ¿sí? Esa decadencia económica generalmente inicia en las diferentes actividades productivas de un país. Una recesión dura aproximadamente un par de meses, ¿sí? No puede durar una recesión más de 6 meses, más de 7 meses, porque estaríamos entrando entonces a una depresión, que es, la depresión ya es la peor parte del ciclo económico,
¿Listo? Un ejemplo, cuando todos los venezolanos empezaron a llegar a Colombia, eso fue por causa de una depresión económica. ¿Mm? Ahora, ¿qué produce o en qué afecta la recesión económica? En la producción industrial, en la cantidad de empleos, en el ingreso real, es decir, las ganancias que a mí me deja una producción, y pues el consumo, ¿listo? El comercio pasa de su mejor fase y empieza a decaer. ¿Mm? Sigo acá. Bueno, resulta, como les comentaba acá, la recesión empieza justo cuando está en su mejor momento. ¿Listo? Cuando está en el auge, empezamos a tener esa caída en la actividad económica, ¿sí? Y llegamos a la recesión. Si nosotros no salimos de una recesión, si pasan más de 6, 7 u 8 meses y seguimos en esa recesión, digamos que ese punto nos lleva a la depresión, ¿sí? Como les comentaba, la depresión es el peor momento de un ciclo económico, ¿sí? Es cuando un país no tiene empleabilidad, su población está muriendo de hambre, ¿sí? Ya el dinero, la circulación del dinero ya no funciona, ya no sirve. Bueno, cuando llegamos a este momento de depresión, claramente sí o sí, una nación o un país tiene que salir de ahí, ¿sí o no? Cuando empieza a salir la depresión o cuando empieza a salir ese ciclo económico de la depresión, empezamos a generar una recuperación. ¿Listo? ¿Me entienden? Entonces, el orden de la idea es, vamos de auge a recesión. Si no salimos de recesión, ¿sí? Muy probablemente vamos a caer en una depresión económica. De la depresión económica nuevamente sale a flote la recuperación de ese país. ¿Listo? Cuando empezamos a generar esa recuperación de un país, la economía se empieza a expandir. ¿Listo? La etapa de prosperidad. Permítanme acá un segundito. La etapa de prosperidad, chicos, es el auge, es el mismo auge que yo les comentaba hace un momento. ¿Por qué? Pues porque es cuando la economía está mucho más elevada, está en su mejor momento, está en su mejor punto, todo lo que está produciendo esa nación se está vendiendo, se da, se comercializa. ¿Listo? Claramente, digamos que el punto del auge tiene que llegar a un cierto momento y ahí se debe quedar. Por eso nos está diciendo que se produce una rigidez. La economía no puede crecer, 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 crecer y nunca parar. ¿Listo? Es necesario pasar por las diferentes las diferentes fases de los ciclos económicos. ¿Listo? Así es como también se regula la economía. Así que es casi imposible evitar estos diferentes picos en los ciclos económicos. La etapa de recesión, lo que ya les comentaba hace un momento, ¿listo? Entonces empezamos a tener una caída de la inversión, una caída en la producción, ¿sí? Una caída, por ejemplo, ya no vamos a generar la misma empleabilidad que antes, ¿listo? Y vamos a tener o vamos a entrar en una pequeña crisis económica. ¿Listo? Obviamente esa pequeña crisis económica está por debajo de ese auge. No se nos olvide. Primero en el orden del ciclo está auge y sigue la recesión. ¿Listo? ¿Qué pasa? Si nosotros no contrarrestamos de una buena manera la recesión, llegamos a la depresión. ¿Cómo voy a contrarrestar yo la recesión? Cuando tengo muy presente los factores externos, que es lo que les estoy mostrando acá con el pulsor. Un factor externo es cuando empiezo a perder contactos con los países extranjeros, empiezo a perder como esa comercialización con los demás países, ¿sí? No estoy teniendo en cuenta, por ejemplo, el tiempo de producción. Y obviamente los impuestos. Ustedes saben que a Colombia le es mucho más fácil bajarle impuestos a las empresas extranjeras que a los mismos
nacionales. ¿Listo? Entonces pasemos acá. La etapa de depresión es el punto más bajo, es el punto más paupérrimo, más triste de todos los ciclos económicos. ¿Listo? Es cuando tenemos un gran nivel de desempleo. ¿Listo? La demanda, la oferta y la demanda es muy poca. Ya no vamos a tener consumidores, pues porque no tienen cómo consumir. ¿Listo? Y la capacidad de producir bienes para el consumo, básicamente, pues no se da. ¿Listo? La etapa de recuperación, recuerden que es como una pelotica, ¿no? Esos puntos económicos son como una pelotica. ¿Listo? Entonces van saltando entre estos ciclos. Bueno, si yo quiero tener una recuperación, ¿sí? Yo debo invertir en mi país, debo generar nuevos empleos, debo generar una buena producción, unas ventas, nuevos contactos, ¿sí? Nuevas relaciones extranjeras y demás. Para poder hacer todo esto, generalmente siempre solicitamos un préstamo, ¿listo? Un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que sería en ese caso el que nos prestaría porque estamos en una crisis, ¿listo? Paso acá. Chicos, les quise mostrar esta imagen, les puse dos imágenes. Acá ustedes pueden visualizar, por ejemplo, los diferentes ciclos económicos. Entonces tenemos nuestro auge, nuestra recesión. Si la economía baja tanto y pasa esta línea, ya pasamos a una depresión. ¿Listo? Recuerden, de esta depresión siempre va a salir a la recuperación. Siempre. Bueno, entonces ahí ustedes pueden visualizar los diferentes ciclos económicos. ¿Listo? Esa es como una muestra de los ciclos económicos bastante sencilla para que lo puedan entender. Ahora, aquí les puse una un poco más real, ¿no? Es esta. Si ustedes se pueden dar cuenta, acá tenemos el auge, empezamos a tener una recesión, alcanzamos a tener una crisis que sería la depresión y empezamos a recuperarnos. Chan, 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 llegamos otra vez al auge. Chicos, recuerden bien, cuando yo llego a una depresión y empiezo a generar la recuperación, el auge nunca va a volver a ser igual como antes. ¿Listo? Claros hasta ahí. Entonces acá tenemos un auge, auge y auge. Nunca vuelve a ser igual. ¿Listo? Es importante poder denotar los diferentes conceptos de empleo y desempleo. ¿Listo? Entonces la población total, hay mucha población que está trabajando pero no está en la edad suficiente para poderlo hacer. ¿Listo? Población activa, que siempre, la población activa siempre hace referencia a la fuerza de trabajo, que son las poblaciones que están trabajando en ese momento, y la población no activa. ¿Por qué traigo a colación estos términos? Porque recuerden que el ciclo económico depende mucho de la empleabilidad. Entonces, les puse esta parte pues porque no es de más. Poderles recordar a ustedes que las personas que hacen parte del crecimiento económico de un país, pues hacen parte de un empleo, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa con el empleo o el desempleo? Que hay personas que si quieren acceder a este tipo de empleos, a los diferentes tipos de empleos, pues deben tener la edad suficiente para poderlo hacer y obviamente querer hacerlo, ¿listo? Acá, esta era la actividad o esta es la actividad que debemos hacer, chiquillos. Entonces, el primer punto es resumen de las ideas principales en el cuaderno. Segundo, ¿cuál es la perspectiva del próximo ciclo económico en Colombia cuando salga de la cuarentena? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí? ¿Cómo Colombia va a seguir en esos ciclos económicos? ¿Va a entrar en una depresión? ¿Va a entrar en una recesión? ¿Sí? ¿Va a entrar en una recuperación? ¿Ustedes qué piensan respecto a eso? Y según los diferentes teóricos con los que iniciamos el tema o con los que vimos en la clase, ¿sí?
¿Cuál es la idea o la teoría más adecuada para llegar a tener un equilibrio en el estado? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, profe, yo escogí el primer teórico porque con él nos está diciendo que sí, que los cambios en los ciclos de la economía pueden variar y él es tiene el mejor postulado para un estado, ¿sí? O el segundo o el tercero. ¿Mm? Listo, chiquillos, este ha sido el tema por hoy. Que pasen un excelente día. Un abrazo. Chao, chao.